Ahora vamos a la exposición de la palabra. Estamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses y vamos en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2 bajo la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí Pablo les estaba hablando a los cristianos de Tesalonicense, aquellos que habían decidido servir al Señor, morir para el mundo y vivir para Cristo. Pues les estaba diciendo cómo ahora tenía que ser su manera de vivir, su forma de vida, ya no podía ser la misma que llevaban antes de conocer al Señor Jesucristo, sino que ahora tenían una forma de vida diferente para agradar al Señor. Y ellos les habían dado una serie de instrucciones, una serie de mandamientos que como hijos de Dios debemos tener. Hay personas que dicen, no, que debemos guiarnos por solamente lo que dice la Biblia. Es cierto, es verdad. Pero si uno cuando trabaja en una empresa, las empresas tienen diferentes normas y si tú no cumples esas normas, bueno, lo que van a hacer es botarte de ese lugar. Igual sucede en un colegio, por lo menos en nuestro país, existen los colegios donde se usa algo que le llamamos jumper, que es especie de una falda con unas tiritas que van. Y en otros lugares usaban solamente pantalones y en otro lugar solamente falda, pero todos llegaban con un mismo fin, ¿verdad? Obtener el título de bachiller. Y así mismo es las personas que trabajan. ¿Cuál es su fin? Bueno, cada mes o cada quincena recibir el sueldo, pero para recibir ese sueldo, bueno, tienen que tener una buena conducta en el lugar donde están trabajando. Y así era lo que Pablo, algo similar, le decía Pablo a la iglesia de los tesalónicos, que ellos debían conducirse como le conviene al Señor, como Dios nos había enseñado, como Jesucristo enseñó mientras que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Uno no puede decir que uno decide servir al Señor y entonces sigue actuando de la misma manera como actuaba antes de seguir al Señor Jesucristo o seguir haciendo las cosas que a Dios desagradan. Recuerde que Jesús muchas veces sanó a las personas y también les dijo que eran salvos y que sus pecados eran perdonados. O sea que tenían que cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Y les hacía referencia a que debían agradar al Señor. Y así debemos ser nosotros. Pablo les daba ánimos a los de Tesalónica para que siguieran avanzando en el Señor. Y yo recuerdo que mi papá siempre nos ha dicho a nosotros, sus hijos, que la vida del cristiano es una forma de vida. Nosotros estamos en este mundo lleno de maldad, pero nosotros como hijos de Dios tenemos una forma de vida diferente. Nosotros no debemos conducirnos de la manera que se conducen los demás. Y la única manera que nosotros podamos cambiar esa vida pecaminosa que como seres humanos tenemos, que nacemos con ello, es que tengamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que a veces nos va a hacer doblegar nuestro carácter, de hacer doblegar ese mal genio que como seres humanos todos lo tenemos, pero como tenemos el Espíritu Santo, Él nos hace entender, que nos dice esto no está bien, esto no lo debes hacer, la palabra dice esto y aquello, y el Espíritu Santo, bueno, calma todas esas cosas que nosotros llevamos a veces dentro, o que viene el enemigo y quiere tomar dominio nuevamente de nosotros. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda, pero para eso nosotros debemos agradar al Señor. Recuerden que Pablo les dio instrucciones a ellos para que pudieran agradar al Señor y se pudieran conducir como Cristo quería, y así mismo hoy Cristo quiere para nosotros, que nos conduzcamos de la manera que Él quiere para que podamos agradarlo a Él de corazón sincero. Bueno, Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. La paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Dicen los versículos del 3 al 6, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Gloria al Señor. Bueno, como venía diciendo mi hermana Lenny, ¿verdad? El apóstol Pablo había dado instrucciones de parte de Dios
para la iglesia allí en Tesalónica, hoy en día para nosotros, los que hemos decidido vivir conforme a la palabra del Señor. Y dicen estos textos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Muchas veces nosotros nos preocupamos y queremos saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, cuál será el ministerio. Nos preocupamos muchas veces de qué ministerio, qué don tengo, pero aquí nos dice la palabra del Señor muy claramente que la voluntad de Dios, el deseo de Dios para sus hijos es nuestra santificación. Es el producto de una persona que se guarda, que se aparta para Dios cada día, vive en santificación. Es un acto que no cesa, no se cansa o no descansa de santificarse. Por eso la Biblia dice que el que es santo, santifíquese todavía. Cada día tenemos que nosotros procurar en el nombre del Señor apartarnos de este mundo para agradar al Señor. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y dice que os apartéis de fornicación. Cada uno de nosotros sabemos que la fornicación pues es el acto sexual o íntimo fuera del matrimonio. Y el Señor pues no le agradan estas cosas cuando nosotros quizás o una persona comete una fornicación es porque está fuera de un compromiso matrimonial. Es una persona que tiene una relación íntima fuera de un compromiso, de un enlace matrimonial. Y al Señor no le agrada esto. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El mundo hoy en día le ofrece al ser humano pues la libertad sexual fuera del matrimonio y hace ver que es mejor, que se disfruta más estando el hombre con una mujer que no sea su esposa. En el caso de las mujeres que venden su cuerpo, hay hombres que pues se sienten más complacidos con este tipo de mujeres que con sus propias esposas. Pero vemos aquí que nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir en santidad, apartados para el Señor. Aunque el mundo ofrece y nos hace ver y quiere hacer creer que es más sabroso, que es más bonito el sexo fuera del matrimonio, a través de la palabra del Señor conocemos que la voluntad del Señor es que usted, dice allí, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Nuestros matrimonios tienen que ser honrosos, tiene que ser un honor. Usted tiene que honrar a esa mujer, usted tiene que honrar a ese hombre con el cual usted contrajo un compromiso de vivir hasta que la muerte lo separe. Y esto lo podemos hacer con la ayuda del Señor, porque no es fácil el matrimonio, no es fácil llevarse cada día con una persona que piensa quizás de otra manera, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Dice allí también: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros no podemos llegar al matrimonio queriendo mantener una relación íntima allí sexual por pensamientos, concupiscencias, deseos mundanos, sino que dice que nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. El Señor nos da libertad sexual en el matrimonio. Dios nos ha dado esta bendición, pero no podemos nosotros quizás hacer como un mundano, alquilar una película pornográfica para venir a hacer algo aquí con mi esposo. No, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Dios nos da de su gracia, Dios nos da de su bendición y eso es suficiente. Y dice allí que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Nosotros, los hijos del Señor, conocemos cuál es la voluntad del Señor. No podemos decir, es que yo no sé, es que no sabía. En la palabra del Señor están las instrucciones, está allí cada paso que nosotros debemos dar. Hay personas que dicen, yo hago lo que yo quiera porque yo soy libre en Cristo, yo digo, yo hablo, camino y visto como yo quiera, pero sabemos que hay instrucciones en la palabra del Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros pues nos guiemos, nos dejemos guiar por la palabra del Señor para poder agradarle a Dios. Y dice aquí
que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador. Nosotros no vamos a andar por el mundo cobrando o vengándonos quizás por algún daño que hemos recibido de algún hermano, porque el mismo Señor se encargará de vengarnos. Él hará justicia, así que confía en el Señor, Dios te ayudará y Dios defenderá tu causa. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 7, y el 8 me toca ahí. Dice el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Pues, como estaba diciendo la hermana, ¿no? El Señor no nos ha llamado a concupiscencia, dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir las instrucciones, las enseñanzas del Señor que nos está dando, ¿no? Que nos ha llamado a santidad. Entonces tenemos nosotros que santificarnos cada día, cada momento, porque verdaderamente estamos en el mundo y tropezamos, ¿no? Pero también tenemos quien nos levante si clamamos, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a practicar la inmundicia? Porque todo lo que es pecado es suciedad, ¿no? Y el Señor nos ha llamado a santificar. Entonces practiquemos la santificación y no la concupiscencia. Algunos dicen, bueno, pero a mí ¿qué me va a estar enseñando ese? Si acaso no lo vi cuando en el tiempo de él, que hacía tales cosas, y ahora viene a estar la de santo. Me refiero a quizás a algún pastor que en tiempos antes de conocer al Señor, pues, tuvo malos pasos, pero sin embargo ahora está justificado él, ahora está limpio él, estaba sucio, pero ahora está limpio. Entonces miremos la limpieza de él y no la suciedad que tuvo ayer, ¿no? Si, por ejemplo, si encontramos algo sucio, esto está sucio, no vamos a tomar agua en un vaso sucio, pero si ese vaso lo lavamos y está limpio, entonces ya lo cogemos. Entonces así cojamos las palabras de quién nos está dirigiendo a nosotros, de nuestro pastor, de nuestros líderes, y sigamos en adelante, no miremos lo pasado, ¿no? Porque si desechamos las enseñanzas de nuestro pastor, no lo desechamos a él, sino que estamos desechando a Dios, ¿no? Porque el pastor, el ministro, es un enviado del Señor, es un enviado del Señor. Él lo envió y está diciendo las cosas que el Señor le ha dicho que nos diga. Por lo tanto, a él oigamos y no pensemos en que yo no le hago caso a hombre, porque mi vida es así. Entonces, no, porque eso es concupiscencia y eso nos lleva a perdición, ¿no? Y si Dios nos ha llamado a santificar, cada día santifiquemos, seamos más santos para ver si llegamos un día a estar al lado del Señor. Pero si desechamos las enseñanzas de un hombre, también desechamos a Dios. Estamos desechando al Señor. Entonces no así. Cada día nosotros tenemos que seguir en adelante buscando cómo santificarnos. Y si caemos, tropezamos, pero tenemos un abogado que nos defiende y clamemos a ese abogado para que nos levante y no volvamos a caer allí. Si caemos, levantémonos, no nos revolquemos en el lodo cenagoso, sino que sigamos en adelante, que el Señor nos da la mano. Que el Señor nos ayude a cada día meditar en nuestros errores y tratar de desechar nuestros errores y encaminarnos siempre a la luz. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos con los versículos 9 y 10, dice así la palabra en el nombre del Señor. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, leer estas instrucciones que el apóstol Pablo da acerca de lo que es la vida cristiana. Y en los versículos anteriores vemos que él estaba haciendo un llamado de atención en cuanto a la fornicación, en cuanto a vivir en santidad. Y ahora, en cuanto al amor, dice que en cuanto a esto no tiene necesidad de que les escriba. Lo que quiere decir
que muchos puntos que él ha tocado en esta carta son cosas que ellos necesitaban aprender un poco más. Por eso él tenía tanto anhelo de ir a Tesalónica para completar, él decía, ¿no?, aquello que faltaba todavía en la fe de ellos. Pero en cuanto al amor, se ve que ellos habían aprendido bien la lección. Dice allí que no tenían necesidad de que les escribiera porque ellos mismos sabían y habían aprendido de Dios que se amaran unos a otros. Sabemos que este es el principal mandamiento, ¿no? Todo el Señor Jesucristo resumió todas las leyes y los mandamientos en dos, que es el primero de amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y qué lindo, hermano, y uno de los mayores frutos, porque el fruto del Espíritu, como enseña Pablo en Gálatas, ¿verdad? Lo primero, ¿cuál es lo primero? El fruto del Espíritu es amor, dice el apóstol Pablo. Ese es el principal. Una persona, un hijo de Dios, sí o sí, tiene que tener amor. No es que yo todavía no tengo, es que yo no. Una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo debe tener amor. Ese debe ser el principal fruto en nosotros. Porque el Señor Jesucristo fue el primero que nos enseñó y nos dio ejemplo también el Señor Jesucristo de amor, ¿sí? El mayor ejemplo de amor nos lo dio el Señor Jesucristo, amando aún a sus enemigos, amando a aquellos que le hicieron tantas cosas, aquellos que le clavaron en esa cruz. El Señor murió amándoles a ellos también. Y nos dio ejemplo, amados hermanos. Y Él dijo que así como Él nos había amado, nosotros debemos amarnos también los unos a los otros. De hecho, Él le dijo a los discípulos que en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Así que vemos que Tesalónica había aprendido esto y estaba practicándolo y estaba dando ejemplo allí en toda esa región del amor, porque el amor no es teórico. La gente dice mucho te amo, de hecho es una palabra que hoy día se expresa con tanta facilidad, pero que lamentablemente no siempre se demuestra, ¿no? Y el amor es más allá de palabras, es demostración. El amor es demostrar realmente. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros tenemos que mostrarle el amor de Dios, porque si nosotros no mostramos el amor de Dios, no estamos siendo sinceros. Y a veces decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Y dice la Biblia que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice que es un mentiroso. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que estos creyentes de Tesalónica habían aprendido bien la lección de Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo, acerca del amor fraternal, le dice que ellos lo hacían con todos los hermanos por Macedonia, así que no solamente lo practicaban en su iglesia. Y esto es importante, hermano, porque a veces es muy fácil amar a nuestros hermanos de nuestra iglesia, amar a nuestros amigos, pero nosotros estamos llamados a amar aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que son difíciles de amar. Porque vamos a ser honestos, hermano, que hay personas que se hacen un poco difíciles de querer, quizás por su temperamento, por sus comportamientos, por su carácter. Pero sabe que un hijo de Dios va a tener la capacidad de amar a una de esas personas difíciles. Y se lo digo por experiencia, hermanos, porque cuando me ha pasado que me he encontrado con personas que considero que son un poquito difíciles, que quizás no congeniamos, que quizás no tenemos la misma forma de ver las cosas y chocamos tal vez. Esto me ha llevado a mí a orar al Señor y a decirle, Señor, ayúdame a amarle. Dame amor para esta persona, Señor, porque como hija tuya yo tengo que amarle. Y he orado, amados hermanos, y créame que Dios me ha dado el amor para esas personas y puedo decir que les amo en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ese amor que ha sido derramado en mi corazón por el Señor es un amor que es para darlo a otros, ¿verdad? No solamente a mis familiares, no solamente a mis amigos, sino aún a aquellos que consideran que son mis enemigos, porque yo creo que no tengo enemigos en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, a pesar que ellos hacían todo esto, pero sin embargo el apóstol Pablo le hacía una acotación y les decía, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, no se conformen, no se detengan allí, sigan abundando en ese amor, sigan expresando ese amor. El amor se expresa, amados hermanos, de muchas maneras. Cuando tú ves la necesidad en tu hermano y tú dices,
voy a ayudarle. Cuando tú ves que tu hermano está triste y tú oras por él, sientes la tristeza que él siente, esas son formas de manifestar el amor. Cuando vemos que alguien está en necesidad y yo puedo ayudarle, mi forma de manifestar amor no es solamente decirle, Señor, bendícelo y ayúdale, sino darle de lo que yo tengo. Esa es la forma. El amor es algo práctico. Hay muchos esposos o esposas que a lo mejor le dicen a su cónyuge que le aman, pero luego con sus acciones le demuestran otra cosa. Entonces el amor hay que demostrarlo, amados hermanos, no solamente decirlo. Ahora hay gente que no le gusta decir te amo. También decir te amo, te quiero también es importante. Las palabras también son importantes, pero deben ir acompañadas de los hechos. Así que esta iglesia ha dado un buen ejemplo y Pablo está aquí resaltando y elogiando ese buen ejemplo que ellos están dando. Habían aprendido de Jesús, habían aprendido de las enseñanzas de Pablo. Y así mismo nosotros, hermanos, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios y tenemos un mandamiento. Recuerde que el amar no es solamente es opcional, no, es un mandamiento, el principal de los mandamientos. Si nosotros no amamos, estamos incumpliendo la palabra del Señor y por lo tanto no podemos esperar agradar a Dios de esta manera. Así que Dios nos ayude, amados hermanos. El amor también implica perdón. Hay personas que a lo mejor usted va a tener que perdonar y usted va a tener que doblar rodillas para que Dios le ayude a amar a esas personas. Y en el nombre del Señor le digo que lo haga, porque eso es lo que nos manda el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Que la bendición del Señor esté sobre ustedes. Bueno, continuamos allí en esta carta del apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bendito sea el Señor. Bueno, como vienen hablando mis hermanos acerca de la vida, ¿verdad?, en la cual el Señor demanda a su iglesia, esa vida que a Dios le agrada. Dios quiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad?, una conducta irreprensible, en primer lugar, delante de la presencia del Señor. Muchas veces, a veces nos movemos, ¿verdad?, por lo que el hombre, ¿verdad?, diga, hermano, pero en primer lugar tenemos que movernos por lo que el Señor dice a través de su palabra en nosotros. La demanda, ¿verdad?, de su palabra en nuestras vidas, de esa conducta, de lo que de verdad Dios quiere, ¿verdad?, que su pueblo, su iglesia se mueva de una manera especial. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, mis amados. En parte de esta vida que Dios demanda es que tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Usted ve allí en Hebreo capítulo 12, verso 14, uno de las ordenanzas, los TIC, ¿verdad?, acerca de la iglesia. Es algo que Dios demanda en este tiempo nosotros, es tener paz. Bendito sea el Señor. Yo sé que no es fácil, mis amados, en este tiempo difícil, pero confiando en el Señor, no es la paz, ¿verdad?, esa paz ficticia que ofrece, ¿verdad?, vamos a decir el sistema, sino la paz que ofrece el Señor. Allí en Gálatas también habla, ¿verdad?, del fruto, y entre ese fruto habla de este fruto, la paz, de tener tranquilidad. Es algo que tiene que ser interno, mis amados. Hay gente que de pronto usted los puede ver, ¿verdad?, que hablan, que se mueven, pero tienen una vida triste por dentro, se sienten solos, no tienen esa tranquilidad. Pero Dios demanda en nosotros que confiemos en Él. Es el Señor que da esa paz. Dice que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra allí en Filipenses capítulo 4, verso 7. Esa es la paz que tenemos que procurar tener, como dice allí la palabra. Y que procuréis tener paz, tranquilidad, y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, mis amados. No solamente yo puedo decir tengo un ministerio, ¿verdad? Si tengo un ministerio, tengo una responsabilidad en primer lugar delante de Dios. Pero si tenemos un hogar, tenemos un matrimonio, tenemos que trabajar, mis amados. El apóstol Pablo no habla, ¿verdad?, que de pronto, o la palabra no habla acerca de que Pablo tuvo alguna familia, pero siempre tenía esa responsabilidad como ministro, pero siempre mostraba ese amor, ¿verdad?, esa verdadera
como dice la palabra, ese verdadero ejemplo, mis amados, de trabajar a favor de la obra, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, mis amados. No crea, hay gente que piensa que esto es fácil, no, hermano, a veces tenemos necesidades, a veces tenemos lucha, entonces rigurosamente tenemos que salir, ¿verdad?, al campo de trabajo, vamos a decir, material también. Trabajamos lo espiritual. A medida, ¿verdad?, que las cosas se van anexando, va creciendo, bueno, nos damos de cuenta que llega un momento que estamos en la mano de Dios y dependemos, como dicen algunos, de vivir por fe. Pero hay momentos que tenemos que trabajar, mis amados. Si tenemos un hogar, tenemos un matrimonio, tenemos una responsabilidad, tenemos que echar mano. Y como Pablo lo da, ¿verdad? Pablo dice que trabajaba, pero también trabajaba en lo espiritual, en el ministerio, pero también se esforzaba a trabajar lo material para no ser carga de nadie. Dice el verso 2, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, mis amados. Siempre, ¿verdad? Nosotros, como dice la palabra, somos una carta leída, hermano. La gente anda, ¿verdad? Si usted de pronto tiene una honra de parte de Dios, la gente anda visualizando, andan viendo su comportamiento, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, aún su manera de caminar, mis amados. El creyente, ¿verdad?, tiene eso, ¿verdad?, especial delante del Señor, que cuando Dios llega a nuestra vida o llegamos al Señor, Dios nos transforma, nos cambia y tenemos una vida nueva, mis amados. Y por eso Pablo habla aquí en este versículo, a fin de que os conduzcáis, como dice la palabra, honradamente, mis amados. Tratemos, ¿verdad?, de hacer las cosas agradando en primer lugar al Señor, para que, como dicen por allí, la palabra de Dios, ¿verdad?, para que seamos olor fragante al Señor. Yo sé que hay momentos, ¿verdad?, por nuestra manera de pensar y hablar, y como decía nuestra hermana Sandra, tenemos que soltarnos en las manos del Señor y que Dios haga ese cambio radical en nosotros. Pero a veces hay secuelas que están allí, que de una u otra manera tenemos que tratar de pedir al Señor que las extermine para vivir una vida como Dios demanda, una vida agradable. Bendito sea el Señor. Yo sé que a veces hay áreas, ¿verdad?, o hay momentos difíciles, pero tenemos que tener esa confianza y marcar, hermano, esa diferencia, bendito sea el Señor. No solamente aquí adentro, porque a veces cuando estamos reunidos como pueblo de Dios, hermano, oye, hermano, marcamos aquella diferencia. Oye, el santo, el reverendo, el siervo del Señor. Pero a veces cómo somos en el hogar, cómo somos en el trabajo, mis amados. Hay gente que es creyente, ¿verdad?, que conocen de Dios, que están revestidos del poder de Dios, hermano, y de pronto están en una empresa y la gente no sabe que son creyentes, mis amados, por su conducta, por su comportamiento, y al final dice, pero bueno, y este es evangélico, porque mira lo que demuestra. Que Dios nos ayude, mis amados, en la casa, en el hogar, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en el colegio, donde estemos, en la universidad, donde Dios lo ponga, donde Dios lo ha honrado, mis amados, mantengamos, ¿verdad?, esa postura delante del Señor, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera, mis amados. El mundo siempre va a estar pendiente de nosotros, mis amados. Uno cuando inicia, ¿verdad?, esta carrera en el Señor, hay gente que está pendiente de uno. Y usted es evangélico, usted no puede hablar esto, usted no puede decir esto, hermano. Y uno está allí, como decía, entre la espada y la pared. A mí me costó bastante al principio. Y yo, Señor, esa era una lucha que yo tenía con Dios toda la noche. Yo me la pasaba era llorando, Señor, yo no sé qué es lo que pasa conmigo, porque yo no puedo ser evangélico. La gente tiene allí, denota todas esas faltas que tengo. Al principio venimos arrastrando situaciones, pero cuando venimos al Señor y colocamos esa carga y le pedimos a Dios que haga ese cambio, que queremos tener una vida agradable, Dios nos ayuda a través del Espíritu Santo. Entonces, esa carga, esa situación difícil que usted tiene, ponga en las manos del Señor, póngase en el Señor para que usted vea y va a ver la gloria de una manera especial. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios es bueno. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor. Qué maravilloso es vivir confiado en Dios. La Biblia dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, qué lindo es la dirección, vivir bajo la dirección de Dios. El salmista David dijo que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En los momentos más difíciles, cuando nos parece que estamos solos, que todos nos abandonaron, ahí está el Señor con nosotros. Todos los días, dijo el Señor, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que en este día, yo quiero que tú observes un poco lo que te ha enseñado cada hermano, cada pastor, cada misionera, de los que están aquí presentes.
cómo el Señor va guiando y nos dice que no nos llamó a inmundicia, sino a santificación, que no quiere que andemos en impurezas, haciendo lo que hace todo el mundo. Mire, cuando uno tiene un aparato electrónico y ese aparato funciona a través de voz, entonces cuando hay demasiada entrada de voz, hay una aguja que marca en rojo. Cuando eso sucede, hay que detener, hay que apagar ese aparato y ver qué está fallando, porque eso lo quema. Pues en el corazón nosotros tenemos también una brújula, un indicador que nos dice cuando estamos bien y cuando estamos mal. La Biblia dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios, y si no te reprende, confianza tienes para con Dios. Ahora, cuando nosotros estamos dando malos pasos, el Espíritu Santo está allí, redarguyendo. El Espíritu Santo está allí diciéndonos lo que está bien y lo que está mal. La Biblia dice que el mismo que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. Así que en esta mañana yo te invito a que tú reflexiones sobre cada cosa que se te ha dicho aquí hoy y hacia dónde te lleva, hacia dónde nos lleva toda esta enseñanza. Quiero decirte que nos lleva a prepararnos para el encuentro con Dios. Nos lleva a prepararnos para la venida de Cristo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Las profecías están cumplidas. Lo que esperamos es que los cielos se rompan como un pergamino y aparezca en las nubes del aire el Señor. Mira cómo nos dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para eso está la Escritura, para sacarnos de la ignorancia. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo bendigo a Dios por los que nos están acompañando cada noche allá en el otro lado del charco y cada mañana aquí de este lado de Europa, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de las enseñanzas bíblicas. Cada uno de estos misioneros que están aquí están dedicados por entero al ministerio, al servicio del Señor. Ellos viven leyendo la Biblia, ellos viven de cabeza en la Biblia, para que cuando se sienten aquí en este lugar, entonces ustedes entiendan. No es raro, no es una cosa del otro mundo que usted lea la Biblia y no la entienda. Venía un ministro de economía de Etiopía, venía de Jerusalén de adorar a Dios. Y viene leyendo la Biblia en el libro de Isaías capítulo 53. Y Felipe, que iba pasando por el desierto, se le acerca y lo ve leyendo la Biblia y le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y siendo un ministro tan inteligente, con tanta capacidad, un intelectual, le respondió a Felipe, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Pues si tú no entiendes la palabra, no te comas la cabeza, no te angusties. Para eso tienes un pastor allí cerca de donde tú vives, para que él te explique la palabra. Tienes que buscar una congregación, no andar brincando de iglesia en iglesia cada vez que oye que allá, que aquí, que viene un predicador, que ahora que viene uno de sanidad divina, que ahora que viene uno que sabe todos los dones, que ahora viene uno que es maestro, que ahora viene un profeta, y andas corriendo y no te edificas en la doctrina del Señor. Necesitamos doctrina. ¿Qué es doctrina? Las enseñanzas básicas del Evangelio. Lo que tú necesitas, el ABC del Evangelio
para crecer, para tener base. No se puede empezar el edificio por el techo, se te cae encima y te aplasta. El edificio se comienza por debajo, primero abriendo hueco hacia abajo en tierra, y cuando ya los huecos están abiertos se echan bases allí y desde ahí hacia arriba se va edificando y el edificio va creciendo en unidad. Mis amados hermanos, así nosotros no podemos andar brincando de congregación en congregación. Tienes que afirmarte en la congregación donde Dios te llamó y no andar brincando. Cuando los pastores en sus reuniones deciden hacer una actividad conjunta, una campaña, un aniversario, y va a la iglesia con su pastor, eso es beneficioso. Porque allí está el pastor velando que no te vayan a meter una falsa doctrina. Hay tanta confusión hoy en el pueblo del Señor que nosotros debemos andar correctamente como es digno del Evangelio. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta delante de Dios para que lo hagan con alegría. Así que sujétate, Jesucristo. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay un corazón dentro de ti y en ese corazón, ese es el templo de Dios. Allí es donde actúa el Espíritu Santo y Él te está hablando. Jesucristo oró por nosotros para que nosotros le conozcamos. Él dijo que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el conocimiento está la limpieza y la purificación de nuestros pecados. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Uno de los grandes problemas de Israel fue que desecharon la palabra. La Biblia dice que por cuanto desecharon el conocimiento, Dios los desechó a ellos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero allí dice por qué causa no tenían conocimiento, porque desecharon. Así que tú no deseches, no te creas el que todo lo sabe, no te creas el que tienes el monopolio de la verdad absoluta. Necesitamos consejería, necesitamos ayuda, necesitamos de guía espiritual, y para eso debemos tener un pastor. Habrá un pastor y un rebaño en el nombre del Señor. Todas esas cosas están escritas para que ustedes no ignoren. Cuando ustedes pasan un año con nosotros diariamente, leyendo la Biblia versículo a versículo al año, ustedes son predicadores, ustedes ya son gente que hablan la palabra con autoridad de Dios porque se han alimentado, porque han crecido, porque han madurado, porque han doblegado su cerviz ante las enseñanzas de la palabra de Dios. Todas estas cosas están escritas para que no ignoremos acerca de los que duermen. Ay, ¿cómo irá a ser aquello? Ay, viene el Señor a buscar su pueblo, pero ¿cómo irá a ser aquello? Nos iremos, decía por ahí alguien, que Cristo venía en un platillo volador. Qué mentira más grande. La Biblia dice que vienen las nubes del aire y todo ojo le verá. Que el Señor nos ayude para no hacer caso a todo lo que se dice por ahí. Hermanos, que Dios nos ayude. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bendito sea el nombre del Señor. La ignorancia trae tristeza. Y esa tristeza embarga los corazones. Cuando un ser querido parte de esta tierra y se va al encuentro del Señor, entonces la gente cae en depresión. Hay gente que se quiere morir, la esposa se quiere morir. Ay, se fue mi esposo, él lo hacía todo, él traía la pasta a la casa, él traía la comida, él nos sustentaba y yo no sé hacer nada.
pero te queda el Señor. Él es esposo para las viudas, Él es padre para los huérfanos, te queda el Señor. Y Él ya se fue con el Señor. Estas cosas están escritas para que no nos entristezcamos como los gentiles, pues ellos no tienen esperanza. Mis amados hermanos, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también el Señor mismo traerá con Él a todos los que creyeron en Él, todos los que durmieron en Él. Fíjate cómo llama a la muerte, no la llama muerte, sino dormir, durmieron en Él. Porque la muerte para el creyente es un dormir. Cerramos los ojos aquí y los abrimos en la presencia del Señor. Hemos pasado de muerte a vida en un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dios levantará a su pueblo. Así como resucitó a Jesucristo, también resucitará a los muertos que murieron en el Señor. Y nosotros, los que vivimos, esto os digo en palabra del Señor. El apóstol Pablo haciendo una diferencia de lo que decía él como consejero, como padre espiritual, como pastor, a lo que decía el Señor. Esto os decimos en palabra del Señor, o sea que lo dice Dios, que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se levantarán, se abrirán los sepulcros, se irán con el Señor. Y los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al sonido de la trompeta. Eso es lo que la Biblia llama el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia. Allí eso no se puede catalogar como la venida de Cristo, sino como el levantamiento de la iglesia, porque la venida de Cristo es cuando Él venga a reinar sobre esta tierra por 1000 años. Vendrá montado en un caballo blanco, capítulo 19 de Apocalipsis, con un caballo blanco, con sus ropas teñidas en sangre, con un letrero en el muslo que diga Rey de Reyes y Señor de Señores, y detrás de Él sus santas decenas de millares. ¿Quiénes serán esos millares? Ay, los que se levantaron en el rapto, el pueblo del Señor. Pasará los 7 años de la gran tribulación preparándose para venir a gobernar con el Señor durante 1000 años en esta tierra. Así que viene el rapto primero. El Señor se lleva a su pueblo antes de que el anticristo comience a gobernar. El Señor se lleva a su pueblo. Eso de que vamos a pasar el gobierno del anticristo aquí, no. El Señor se lleva a su pueblo antes que esto suceda. Y entonces estaremos con el Señor hasta que vengamos a gobernar con Él durante 1000 años. El rapto de la iglesia será un día de alegría para el pueblo del Señor, un día de gozo, pero para la humanidad será un día de confusión. Millones de desapariciones misteriosas alrededor del mundo. La Biblia dice que estarán 2 en una cama, uno será tomado y otro dejado. Estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro dejado. Irán 2 por un camino, uno será tomado y otro dejado. Y la Biblia dice que donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso quiere decir los ángeles descenderán del cielo. Y donde hay un muerto lo levantarán. Aquel muerto tomará cuerpo espiritual, tomará forma angelical y se levantará y viajará. Irá el encuentro del Señor. ¿Estás preparado para el rapto de la iglesia? Mire, desapariciones misteriosas de una nación llamando a otra. Sucedió ya lo que pasó aquí. ¿Y qué pasó allá? Que desapareció mucha gente en un mismo momento. En una parte de la tierra será de noche, en otras partes será de día, pero en un mismo momento el Señor levantará su iglesia. Nos iremos de esta tierra. ¿Qué inventará el mundo? Hay suposiciones que inventarán que fue un secuestro masivo, que se los llevaron los extraterrestres. No, pero acuérdese hoy los que están en este mundo,
que estamos predicando del rapto de la iglesia, aquello será un día de angustia y de dolor para aquellos que han vivido cerca de creyentes, que conocieron de cerca a los cristianos y que supieron lo que ellos enseñaban. ¡Qué terrible! No habrá excusa. Señor, yo no oí tu palabra porque hoy se está predicando. Con esta señal a través de internet estamos llegando a toda la tierra. Nadie tendrá excusa. Y hay unos botoncitos allí, hay un programa de traducción en Google donde usted le da allí al programa y lo instala y puede oírnos en su propio idioma. Eso es tremendo, ¿no? Que yo estoy aquí predicando en español y allá en China aparezco hablando en chino. Chan, chin, chong, quin. Hermano, eso será maravilloso, que yo hablando en ruso, en Rusia, hablando en portugués en Mozambique, hablando en inglés en Inglaterra. Tremendo. Hoy lo podemos lograr. La tecnología nos está llevando allá y mucho más. Así que puedes escuchar la palabra en tu propio idioma en el nombre del Señor. El Señor viene a buscar a su pueblo. Qué días de confusión, barcos quedando varados en alta mar y la tripulación desapareció, aviones estrellándose contra las montañas, contra los mares y el piloto desapareció. Los coches chocando unos con otros. Qué día de confusión. Y cuando busquen, los conductores han desaparecido. Los niños, ay, 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 los niños se van. Los niños son inocentes. Los niños no tienen pecado. Los niños se van con el Señor. Cuando busquen, allí en las incubadoras, en las maternidades, encontrarán que los niños han desaparecido. Aún mujeres embarazadas encontrarán que el vientre les quedará vacío. Su niño, su criatura desaparecerá, porque el Señor viene a buscar a los que son suyos. Prepárate para el encuentro con Dios. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis amados hermanos, el Señor no quiere que ignoremos estas cosas. Prepárate. Hay gente que no quiere predicar hoy acerca de la venida de Cristo. Hay gente que no quiere predicar de los días finales y de la gran tribulación, porque ellos han dedicado toda su vida a predicar la sociedad del bienestar, la prosperidad. Dios te va a dar un yate, Dios te va a dar ese apartamento lujoso que tú querías, un chalet, la avioneta que tú querías. Dígame, si Dios me da un avión a mí, ¿qué hago yo con un avión? Eso sería, bueno, aquí tenemos un piloto, a Sergio, pero dígame eso, si me da un barco, ¿tú sabes lo que es pagar en el puerto un aparcamiento por un barco? Yo no quiero yate. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que se salven las almas. Yo quiero que Dios me dé mucho para predicar el evangelio. Yo quiero una furgoneta bien grande donde quepan bastante hermanos. Bueno, una furgoneta, un minibús, sí, para ir a hacer vigilias al campo, a la playa, para ir a predicar el evangelio a las ciudades, a los pueblos. Y que los hermanos nos acompañen para que ellos aprendan a predicar, sabiendo que todos estamos obligados a predicar el evangelio. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso no es una orden que dice ahí para los pastores y evangelistas. No, no, es para todo. Tú tienes que abrir tu boca, abre tu boca. El Señor dice: yo la llenaré. Hay días de confusión. El borracho se acostó con su mujer y cuando se despertó con el chuchaque, la resaca, ya no estaba la mujer. Empezó a gritar, pero la mujer no apareció por ningún lado. Ay, los compañeros que se burlaban de su amigo cristiano van por un camino y cuando de repente desaparece, se fue.
reconocerán que se fue con el Señor, se lo llevó el Señor, lo que Él decía se cumplió. Qué días terribles para algunos, pero para nosotros será día de gozo. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Estás preparado? Si no lo estás, hoy puedes hacer la oración de fe, puedes entregarle tu vida al Señor, puedes consagrarte y prepararte para encontrarte con Dios. El versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, daros aliento, daros ánimo con esta palabra. Hermano, el Señor viene pronto. Hermano, prepárate. Hermano, consagrémonos. El tiempo se acaba. Todo lo que estamos viendo, esta pandemia es parte de las plagas que el Señor iba a derramar sobre la tierra. Que haya usado el medio que sea un virus manipulado, un virus fabricado en laboratorio, o que sea verdad que se ha escapado, o que sea que salieron de los murciélagos, solo ellos lo saben, solo ellos lo saben. Y un día toda la verdad saldrá a la luz. Si fue un virus fabricado en laboratorio, todo eso vendrá a la luz, si era un complot o no. Mis amados hermanos, hemos oído tantas cosas últimamente, que los ricos del mundo estaban hablando de reducir la población mundial. Había que dejar simplemente un cuarto de los habitantes de la tierra para que se pueda vivir mejor. Sí, matar al resto y los demás que vivan mejor. Ay Dios, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Dios sabe todas las cosas. Así que preparémonos para el encuentro con Dios, porque mañana será tarde. Así que en este momento yo quiero hacer la oración por ti, entregándole tu vida al Señor. Pon la mano derecha sobre tu corazón, cierra tus ojos, di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Soy un pecador. He vivido de espaldas hacia ti, pero hoy me vuelvo a ti para pedirte perdón. Para pedirte que me limpies, de mis pecados, con tu roja sangre. Escribe mi nombre, en el libro de la vida. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.